Ese es el link. Perdón, maestra, creo que su micrófono no está conectado. Ese es el link para que te lo mande. Días a todos los que están conectados por las redes sociales. Es un gusto para mí estar con ustedes hoy en el día del año del centenario de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo y en el marco del Día Naranja que se celebra todos los días 25 de cada mes. Agradecemos el apoyo a la presentación de este libro del procurador Raúl Arroyo y de la titular del Instituto de Formación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, la doctora Mercedes Mendoza. Hoy nos convocamos para hacer la presentación del libro El nuevo modelo policial de la autora Sandra Regina Hernández Cetina. Este libro viene a llenar uno de los vacíos que hay dentro de la bibliografía que es muy escasa en este tema. La autora, la maestra Sandra Regina Hernández Cetina, es no solo una gran académica, sino también su formación es en la práctica en la Procuración de Justicia. La Procuración de Justicia forma parte de la seguridad pública. La seguridad pública se encarga de la prevención, de la procuración y de la judicialización de los delitos. Y la seguridad pública, pues, es la principal función del Estado para que haya paz en el país. Es un gusto para mí el presentar este libro porque como académica de los temas en seguridad pública, las personas, los estudiosos, acuden a mí solicitándome, como les digo, más bibliografía. Y entonces no hay mucho que escribir sobre el modelo policial. Por eso es que les decía que viene a llenar este vacío, esta obra, que de verdad a todo aquel que estudioso de la seguridad pública, ya sea que trabaje, ya sea que investigue, es imprescindible tenerla dentro de sus bibliotecas. Pues sin más preámbulo, cedo la palabra a la maestra Sandra Regina Hernández Cetina. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días, ya tardes. Agradezco la presentación que acaba de hacer la maestra Ivonne Olvera Lezama, una reconocida académica, investigadora, docente, funcionaria pública en todos los niveles de gobierno. Es todo un honor para mí que ella haya estado este día en la presentación, en el marco también, sobre todo, del Día Naranja. Y claro, también me sumo a los agradecimientos a la Fiscalía General del Estado de Hidalgo por hacer posible esta presentación y esta transmisión, y sobre todo porque, bueno,
ellos también están involucrados directamente como servidores públicos, encargados también de este nuevo modelo policial, de llevar a cabo esta función. Y por eso me parece muy importante y agradezco doblemente que hayan tenido el interés en presentar esta obra. Muchísimas gracias y bienvenidos todos los que están conectados, que nos están escuchando por disponer de este tiempo y que se lleven una grata experiencia respecto de la presentación de este libro. Bueno, voy a comenzar señalando, quizá redondando un poco lo que ha señalado ya la doctora, en cuanto a la necesidad de contar con mayor bibliografía en este tema. Yo también, no solamente al impartir clases, sino incluso cuando está en algún puesto de dirección al interior de la Fiscalía General de la República, notábamos o encontrábamos este hueco o esta falta de literatura, por así decirlo, para que los elementos de policía pudieran llevar a cabo sus labores. Parece ser que lo dejamos todo a la simple capacitación que llegan a tener en la formación inicial, estos elementos al ingresar, y después como que se suelta el tema, se deja mucho a la práctica, a que se busque en la experiencia del día a día subsanar esta capacitación, y no me parece correcto del todo. Por eso me aboqué o me di a la tarea de buscar diversos materiales y de hacer, al principio pensábamos algo como un manual, algo muy breve, y sin embargo, bueno, la idea fue creciendo, los trabajos se fueron acumulando, la investigación fue creciendo y bueno, ahora tenemos este libro que es el nuevo modelo policial, auspiciado por el CUEG, que es el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, donde yo laboro. Pero antes de ello también los alumnos me señalaban esta dificultad. Se tenía que acudir en muchas ocasiones a fuentes extranjeras o de algún otro país y no teníamos tantos materiales. La maestra Blanca Ivonne Olvera, bueno, ella ha escrito algunos libros, sobre todo en cuanto al uso de la fuerza y un poco más encaminado hacia temas jurídicos, y por lo mismo sabe bien lo que nos hace falta en cuanto a esta literatura. En cuanto al libro, me parece muy importante destacar el capítulo primero, por ejemplo, para mí fue una cuestión muy importante, si bien es un marco teórico o histórico referencial. Para mí fue importante incluirlo y señalarlo para que tengamos presente todos, y sobre todo quienes se dedican a estas labores de policía, de dónde surgen estos cuerpos de policía, cuál es la idea, cuál es la necesidad que el Estado tuvo para hacerlos funcionar, para crearlos, y por qué, sobre todo ahora que estamos hablando de esta militarización o pretendida militarización de la seguridad pública, por qué es importante precisamente tener conocimiento de esto, de origen, de estas raíces, y por qué entender esta negativa a regresar a la militarización de la seguridad pública. Si bien se ha hablado que ahora la Guardia Nacional únicamente va a suplir funciones de seguridad pública de manera subsidiaria, lo cierto es que si se renuncia a la mejora continua o al desarrollo óptimo de las labores de policía y seguridad pública, pues entonces necesariamente vamos a tener todo el tiempo a la Guardia Nacional subsidiando estas labores. Y para ello también voy a permitirme aquí compartir con ustedes algún material respecto precisamente de lo que se ha dado a llamar el modelo óptimo de la función policial. Este documento se genera año con año. Pueden consultarlo en la página del Secretariado Ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, como lo podemos ver. Y este modelo se basa en 10 criterios que tenemos ahí a la vista en la pantalla, los pueden revisar. El libro está más enfocado, lógicamente, hacia la capacitación de los elementos y, sin embargo, bueno, ustedes ven que los 10 puntos abarcan más allá de la capacitación. En el 10º podemos observar lo que se refiere a los protocolos mínimos de actuación policial,
y respecto a la capacitación nos habla de precisamente la instrucción de 3 protocolos mínimos. Entonces, reitero esta cuestión en la falta que vemos de la continuidad que se debe dar a la capacitación. Cuando los elementos de policía o las personas que ingresan a las áreas de policía o de seguridad pública ingresan, toman un curso o se les da algún curso y es lo que se llama el curso de formación inicial. Este curso de formación inicial tiene diversas vertientes, no únicamente respecto a los protocolos, sino también de su actuación en términos generales, ya sea en el área administrativa, ya sea en el área de investigación de delitos, ya sea en el área de prevención. Es decir, son diversas modalidades o diversas capacidades las que se pretende que adquieran con este curso de formación inicial. Pero ya cuando se ingresa, ya cuando se está desarrollando las tareas en el día a día, la capacitación queda bastante de lado. Cuando hablamos de la capacitación respecto de los 3, voy a modificar para que veamos el otro. Cuando hablamos ya de la capacitación, aquí está. La capacitación es importante porque da origen a la expedición, por una parte, del certificado único policial. Se hacen diversos exámenes de control de confianza. Ahí vemos las evaluaciones, es evaluación de control de confianza, evaluación de competencias básicas, evaluación del desempeño y lo que les comentaba, formación inicial o equivalente. Pero para obtener este certificado único policial, lo que pesa más en todo esto es, evidentemente, la evaluación de control y de confianza. Una vez que se expide el certificado único policial, entendemos que el elemento de policía está en toda la aptitud de llevar a cabo las actividades de seguridad pública o de investigación o administrativas, dependiendo del área en la que sea el puesto o dispuesto. Y si lo vemos, por ejemplo, para el 31 de diciembre, solo se contaba con el 43.43% de elementos en posibilidad de obtener un CUP, es decir, un certificado único policial. Esto nos dice que ni siquiera la mitad de los elementos habían cubierto con estos 4 puntos que vemos señalados en la diapositiva, que son los que dan lugar a la expedición del certificado único policial. Ese es, por una parte, por una parte, esa es la preocupación que existe por diversas áreas de capacitación para saber qué es lo que está pasando. Cuando hablamos de las funciones de policía, siempre hablamos de deficiencias, como si le correspondieran solamente a las personas que están llevando a cabo estas labores y como si detrás de ellos no hubiera o debiera existir toda una estructura que les dé las herramientas necesarias para continuar o para desarrollarlas adecuadamente. Entonces, viendo esta dificultad y sobre todo que en lo personal, por lo menos me parece que la capacitación es una de las áreas fundamentales para que las personas que llevan a cabo estas actividades de seguridad pública lo hagan de manera correcta, de manera eficiente, pues entonces es la razón de ser del libro que en este momento se presenta. A mí me parece de suma importancia señalar que el libro no es únicamente para personas que se dedican a la seguridad pública, es también para el público en general, por así decirlo. Está escrito en un lenguaje lo más claro posible y señala, como lo estaba yo diciendo, desde el capítulo primero, el surgimiento de estos cuerpos de policía. ¿A qué se debe? ¿Por qué surgieron? ¿Y por qué ahora estamos en esta discusión, un poco a veces confrontación, entre la militarización o no de la seguridad pública? De ahí que me resulte para a mí principalmente importante que se entiendan estas fallas
no solamente en la metodología de capacitación, sino en el seguimiento o en la continuidad que se le da. De una parte está la capacitación, pero de otra parte está también esto que hemos dado o que yo llamo dignificar la actividad policial. Es otra parte que también se señala en el libro, los que hemos seguido cómo se ha dado el desarrollo, por ejemplo, de las reformas al artículo 13 del artículo 123 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. En alguna época vimos que permitía que una vez que el policía era sujeto a un procedimiento de responsabilidad o incluso de responsabilidad no solamente administrativa, sino penal, al resultar absuelto o al resultar no responsable de cualquiera de estas dos materias, podía ser nuevamente reincorporado a la institución a la que perteneciera. Posteriormente, por ahí del año 2007, más o menos, fue la reforma que prohibió esta reincorporación de los elementos de seguridad pública que en su caso hubieran sido sujetos a algún procedimiento de responsabilidad, ya fuera administrativa o penal. Esto parecía un aporte importante en cuanto a que estas personas no pretendidamente con algún antecedente malo no ingresaran, y sin embargo eso lo que ha hecho es también recortar la capacitación continua. Hay ocasiones, y lo hemos visto en la movilidad de los cuerpos policiales, por ejemplo, en el estado de Morelos se hablaba para el año 2019 de 1,006 policías que integraban la fuerza del estado, es decir, toda la fuerza estatal. Sin embargo, para el siguiente año solamente se reportaban 946 elementos, es decir, ya había habido ahí una baja de más de 70 elementos, y estos 70 elementos se habían ido con capacitación inicial, con capacitación en los protocolos y con capacitación en uso de la fuerza, dejando el ingreso para nuevos elementos que carecían de toda esta capacitación, y no solamente de eso, sino además de la experiencia. Entonces, eso nos habla de cómo es necesario dignificar esta actividad de seguridad pública con lo que vemos en la presentación. Por ejemplo, las becas escolares. Las becas escolares no están disponibles en todos los estados, y no solamente para las personas de seguridad pública, sino para sus hijos, por ejemplo, tampoco tienen eso. Los apoyos a vivienda, por ejemplo, en estados como Morelos, refiero a Morelos porque Morelos es un estado muy complicado y lo hemos seguido un poco más de cerca, pero solamente el 1% de los elementos que están radicados o que prestan sus servicios en el estado de Morelos, solamente el 1% tiene acceso a un crédito de vivienda o acceso a un fondo de ahorro. Entonces, esto nos habla de las dificultades a las que se enfrentan los elementos de seguridad pública, no solo respecto a la capacitación, sino para desarrollar una labor que les exige las 24 horas del día y que les da muy pocas o ningunas prestaciones. Ello no justifica, claro, y me adelanto a quienes piensen que esto podría justificar cuestiones de corrupción o de movilidad dentro de la institución. No lo es así, simplemente expongo cuáles son los elementos que están precisamente dañando esta continuidad en la función de seguridad pública. El libro también pretende no solamente ser una herramienta para las personas que desarrollan estas atribuciones de policía, sino, como lo menciona en el mismo libro, también para aquellas que desarrollan las funciones de Ministerio Público y de peritos. No olvidemos que en la investigación de los delitos se habla de esta triada. El Ministerio Público no se desembosa de la actividad investigadora por el hecho de que ahora sea la policía una figura preeminente o predominante en la investigación, y el Ministerio Público también debe seguir muy de cerca y asesorar jurídicamente en todo aquello que le resulte difícil a las personas que llevan a cabo las tareas de seguridad pública. Recordemos que tenemos la figura del primer respondiente, que es aquel que llega primero al lugar y que no necesariamente puede estar capacitado o tener la capacitación
en procesamiento de la evidencia. Esto necesariamente lo tendrá que hacer las fuerzas, los elementos adscritos a las áreas periciales, y el Ministerio Público pues lleva más que nada la revisión de las tomas de decisión legal. Entonces, viene muy nutrido, viene en los tres sentidos, en esos tres aspectos. Evidentemente el tiempo se nos acorta, tampoco nos queremos extender demasiado en estos temas. Y bueno, me gustaría dar también pauta para, como lo comentó la maestra Ivonne Olvera, respecto de algunas inquietudes o preguntas que tuvieran aquellos que nos observan vía las redes sociales. Muchísimas gracias. Pues bueno, si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto, la maestra responderá a sus cuestionamientos. Les recuerdo que este libro es indispensable tanto para los estudiosos de la seguridad pública como a los operadores del sistema de justicia penal, que son policías, guardias nacionales, elementos de las Fuerzas Armadas, ministerios públicos y jueces, porque todos están involucrados en la seguridad pública y entonces es necesario que se conozcan las funciones de cada una de estos operadores, porque todos ellos colaboran entre sí. Entonces es necesario saber su función y aparte de que exista la capacitación, que hay un gran problema en esta capacitación porque en unos estados se da y en otros no, pues los operadores del sistema de justicia penal, ante esta falta de capacitación, en ocasiones lo que hacen es recurrir ellos mismos a capacitarse. Entonces, ¿y cómo lo hacen? Pues mediante obras como esta de la maestra, que es muy, muy necesaria. Si no hay preguntas, ¿no? Entonces, concluiríamos con la presentación. Si gusta agregar algo, maestra. Pues únicamente mencionar que el libro puede ser adquirido en las librerías, principalmente por RUA, y en la dirección electrónica librosyrevistasjueg.com. Se puede enviar a cualquier parte de la República y no tiene costo adicional en ese sentido. Entonces, para que lo puedan adquirir. Y también estoy en mis redes sociales para cualquier consulta o pregunta que tuvieran más adelante. Muchísimas gracias a la Procuraduría y muchísimas gracias, maestra, por su presentación y por haber estado aquí este día. No, pues los agradecidos somos nosotros, maestra, que comparta usted sus conocimientos con nosotros. Muchísimas gracias y muchísimas gracias al procurador Raúl Arroyo por siempre apoyar la capacitación y la difusión de temas tan importantes como este que atañe a las policías, y a la titular del Instituto de Formación de la Procuraduría, la doctora Mercedes Mendoza, en este marco de este Día Naranja, que es muy significativo para nosotras las mujeres, y en el marco también del año del centenario de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Muchas gracias. Muchas gracias.